Un saludo muy especial a todos nuestros amigos y hermanos. Hoy ya es domingo 22 de noviembre y estamos listos para estudiar la lección con cada uno de ustedes. Iniciamos una nueva semana llenos de energía y recargados de nuestro Dios, sabiendo que Él continúa con nosotros y cada mañana nos da oportunidades de aprender más de su palabra. Así que vamos a empezar con el estudio del día de hoy. Con ustedes, Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos. La verdadera educación cristiana, el título de la lección para el día de hoy. Se cuenta la historia de un rabino que, mirando a los ojos adormilados de los jóvenes que estaban sentados en el aula, les preguntó: alumnos, ¿cómo saber cuándo termina la noche y ha comenzado el día? Varios de los alumnos levantaron la mano con cautela. Rabí, preguntó uno, ¿es cuando se nota la diferencia entre una higuera y un olivo? No, Rabí, ¿es cuando se nota la diferencia entre una oveja y una cabra? Levantó la mano otro alumno. Después de escuchar una gran cantidad de respuestas, el rabino anunció: alumnos, uno sabe que la noche ha terminado y que ha comenzado el día cuando puede mirar una cara que nunca antes había visto y reconocer al extraño como hermano. Hasta ese momento, no importa cuán brillante sea el día, todavía es de noche. Vamos a leer Lucas capítulo 10, versículo 30 al 37. ¿Qué cuestión quiso plantear Jesús en esta historia? ¿Qué debería formar parte de toda verdadera educación cristiana? Lucas capítulo 10, versículos 30 al 37. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que te gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Qué cuestión quiso plantear Jesús con esta historia? ¿Qué debería formar parte de toda verdadera educación cristiana? Uno de los grandes mandamientos es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esta parábola y en la historia del rabino con sus alumnos, vemos el ejemplo que Dios quiere transmitir, y es el amor que nosotros debemos sentir por las demás personas. Hagamos de cuenta que esa persona que sufre es mi hermano, porque todos somos hijos en Cristo Jesús. Entonces, cuando vemos sufrir a alguien, pasar por necesidades, no es un extraño, también es un hijo de Dios y por tanto es mi hermano, mi propia sangre. Si pensáramos de esa manera, tendríamos amor para compartir con las demás personas. Amén. Como adventistas del séptimo día, fuimos bendecidos con abundante luz y verdad doctrinal. El estado de los muertos, el sábado, 1844 y el juicio, el gran conflicto, entre otros, que incluso la mayoría del mundo cristiano aún no entiende. Y sin embargo, por más que estas verdades sean fundamentales, ¿de qué nos sirven si no somos amables con los demás, si mostramos prejuicios contra los demás y si permitimos que los prejuicios culturales y sociales de nuestro entorno nos hagan tratar a los demás como inferiores? La verdadera educación cristiana, como mínimo, debe hacernos elevar por encima de estas debilidades y males humanos y ver a los demás como Cristo los ve, seres por quienes Él murió, seres cuyos pecados cargó en la cruz, seres por los cuales pagó un precio infinito. Si exaltamos la cruz como debemos, entonces veremos el valor de cada ser humano y, en teoría, los trataremos como realmente se merecen, según el valor que Dios les concede. La educación cristiana debe incluir esta enseñanza, de lo contrario, no merece el nombre de cristiana. Muy bien, hemos llegado a la pregunta final. ¿Qué prejuicios enseña tu cultura y tu sociedad, ya sea en forma sutil o abierta, que como cristiano debes dejar de lado? Lo cierto es que cada uno de nosotros tiene sus propios prejuicios raciales,
ideológicos, políticos, religiosos, de todo tipo. Y la cultura que nos rodea pues tampoco contribuye mucho a que esos prejuicios se puedan disolver. Ahora bien, la única forma de disolver estos prejuicios es a través de la educación, en el aula de clase, enseñándole los principios y valores cristianos a nuestros estudiantes, que ellos puedan entender que cada uno de nosotros fuimos creados por Dios. Entonces cada uno de nosotros tiene los mismos derechos y los mismos deberes ante Dios, ante la nación, ante nuestra comunidad, que todos merecemos respeto, que todos necesitamos amar y ser amados. Y este valor es inculcado a través del estudio de la palabra de Dios. Así es, amor, es importante notar que siempre encontraremos algún tipo de prejuicio en nuestra sociedad, pero es bueno que allí recordemos cómo Jesús trató a las personas, qué ejemplo nos dejó. En la palabra de Dios hay muchos ejemplos de la forma como Él respondió ante diversas situaciones y ante diferentes personas. Él no rechazó a absolutamente nadie, fuera quien fuese. Así nosotros debemos hacer lo mismo, no imitando a las personas en lo que ellos hacen, de pronto sus errores, sino dándoles el amor y la aceptación con cariño a las personas, de modo que nos vean primeramente amigos, nos vean hermanos y luego puedan escuchar felizmente lo que tenemos para decirles. Así es, Jesús mostró su amor a todas las personas independientemente de su raza, cultura, su etnia o su estatus social. Jesús siempre estuvo por allí. De hecho, amor, los grandes sermones que Jesús predicó lo hizo a una sola persona. Acordémonos de Nicodemo, ese encuentro que tuvo con Jesús. Le dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Y eso se lo dijo a Nicodemo, a solas. Con la mujer samaritana, allí en el pozo, le dijo, yo soy el Cristo, el que habla contigo, yo soy, le dice. Lo revela delante de esta mujer, a una sola persona. Y es que Jesús estuvo dispuesto incluso a morir, así fuera por una sola persona. Amén, así es. También podemos mencionar el caso de María, que fue allá en el acto mismo del adulterio. Le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces nota que Jesús no hace excepción de personas. Jesús siempre estuvo allí para ellos, para sanar sus heridas, para perdonar sus pecados, para darle una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Les dio importancia, les mostró que para Él ellos eran importantes. Así que para Jesús no existían los prejuicios, para Jesús no existían los estatus sociales, para Jesús simplemente existen personas creadas a la imagen de Dios que necesitan restaurar esa imagen en su carácter, en sus vidas, y para eso vino Cristo Jesús. Y nosotros, que somos instrumentos en sus manos, debemos colaborar con Dios para que ese propósito sea una realidad en nuestras vidas y en la vida de las demás personas. Amén. Y es que, amor, Jesús mismo dijo en su palabra, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Si cada uno de nosotros tuviese el mismo amor, el mismo sentir que Cristo, todos nos reconoceríamos unos a otros como hermanos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de nuestra lección. Esperamos ha sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros. Les esperamos mañana para una nueva lección. Que Dios les bendiga.